Boa tarde a todas e a todos. Doulles a benvida ao auditorio sede a Fundación de Pontevedra. Moitas grazas por estaren hoxe aquí nunha nova conferencia do ciclo Educación no século XXI que promovemos desde a Fundación, a Hora Social de Abanca. Nesta ocasión, o relator é José Antonio Vázquez Taín, un referente dentro da xudicatura española que nos vai propoñer un interrogante. Por que non aprendemos das nosas experiencias? Ao longo da conferencia que vai seguir, el nos dará algunhas claves, algunhas reflexións que imos intentar que nos axuden a que as xeracións do futuro poidan aprender dese pasado que temos recente ou máis lonxano. Con José Antonio Vázquez Taín continuamos este programa Educación século XXI que está tendo unha extraordinaria repercusión. Máis de 5.000 persoas asistiron ata o de agora ás nosas sedes e auditorios para participar neste ciclo que, de momento, conta con 13 relatores de altísimo nivel. Estes encontros son tamén posibles grazas á Abanca, con quen é o noso mecenas único compartimos o obxectivo de promover unha educación comprometida mediante a defensa dun sólido sistema educativo integral. Así, partindo da importancia da escola como centro de aprendizaxe, con iniciativas como esta, desde a obra social de Abanca, pretendemos complementar o ensino académico con espazos e actividades que conxuguen o lúdico e o formativo co fortalecemento duns valores esenciais a prol dunha sociedade cohesionada. A continuación intervén José Luis Ramírez Matos, director de Zona Pontevedra Metropolitana de Abanca. Moi buenas tardes a todos. A Fundación, la Obra Social Abanca, organiza hoy en Pontevedra una nueva conferencia del ciclo Educación en el siglo XXI, una de las actividades de su programación que ha despertado mayor interés entre el público. Con este ciclo de ponencias busca promover el intercambio de conocimiento en un ámbito tan sensible y de tanta relevancia para el futuro de nuestra sociedad como es la educación. Gracias a esta iniciativa, padres, familiares, docentes y todas aquellas personas interesadas en conocer las últimas tendencias en el ámbito formativo, nos hemos podido acercar a modelos educativos diversos e innovadores y hemos podido conocer los riesgos a los que se enfrentan los más jóvenes en la actualidad. Buena parte de ellos vinculados con el uso incorrecto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Todo este conocimiento nos ayuda a afrontar los grandes desafíos educativos que se nos plantean actualmente. El éxito de público que han registrado todas y cada una de las conferencias que se han organizado dentro de este ciclo son un claro reflejo de la preocupación de la sociedad por la formación de las nuevas generaciones. En Abanca compartimos esta preocupación de la ciudadanía, porque para nosotros también es una prioridad la educación de nuestros niños y jóvenes. Por este motivo, la formación es uno de los pilares fundamentales de nuestra política de responsabilidad social y es una gran satisfacción poder formar parte de iniciativas tan enriquecedoras como el ciclo Educación en el siglo XXI de la Fundación. Hoy recibimos a un nuevo ponente de máximo nivel, el juez José Antonio Vázquez Taín, que nos va a hablar de la percepción que tienen las personas jóvenes, de que sus vivencias nada tienen que ver con lo que han vivido sus mayores, motivo por el que no atiendan a consejos que provengan de experiencias previas, provocando que se repitan una y otra vez los errores del pasado. Vázquez Taín pasó su infancia y juventud en Ourense, ciudad que cambió por Santiago de Compostela para realizar sus estudios universitarios de Derecho. A continuación, se incorporó a la carrera judicial. Entre los destinos en los que ha desarrollado su trabajo, destaca el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía de Arosa, desde donde realizó una importante labor en la lucha contra el narcotráfico. Posteriormente, se ocupó de la instrucción de otros casos que han tenido gran repercusión mediática, como el robo y la posterior recuperación del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago. Actualmente, ejerce como juez de lo penal en A Coruña. A lo largo de su trayectoria, se ha ganado el reconocimiento de toda la sociedad por su cercanía, humildad y capacidad de trabajo. En los últimos años, ha destacado también por su faceta como escritor. Desde que en 2009 comenzó su aventura en el ámbito literario, ha publicado ya 5 libros. El último de ellos, Grandes Juicios de la Historia, en abril del año pasado.
El juez ha mostrado en numerosas ocasiones su sensibilidad y preocupación por la educación que reciben los jóvenes de hoy en día y por cómo esta formación y los modelos existentes en la sociedad actual se reflejan en sus conductas. En esta preocupación se enmarca la ponencia que nos va a ofrecer hoy, en la que se pregunta cómo es posible que algunos conocimientos se transmitan fácilmente de generación en generación y otros que provienen de la experiencia seamos incapaces de trasladarlos de la manera adecuada para evitar que los jóvenes repitan los errores que ya cometieron sus antecesores. Supongo que, como yo, todos ustedes están deseando ya escucharlo, así que no me extiendo más y le cedo la palabra. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Un día tan estupendo como para dar paseos por esta ciudad tan bonita. Perder el tiempo aquí, pues, significa que algo quieren escuchar. Muchísimas gracias a la Fundación por invitarme a esta conferencia, que tiene mucho significado, porque es un tema que cada vez me preocupa más en base a mi propia experiencia personal y profesional. Muchísimas gracias a todos y espero que disculpen que la afonía me respete la conferencia y pueda terminarla bien. No es fácil hablar ante tanto público, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Bien. Perfecto. Esto que ven aquí es quizás el ser vivo más antiguo de la Tierra. Se calcula que lleva viviendo en este planeta unos 225 millones de años. Es tan antiguo que su sangre es de color azul. Este es otro tipo de tiburón. Se calcula entre 200 millones de años. Nuestra queridísima lamprea, entre los 160 a 200 millones de años lleva viviendo. El esturión. Y ustedes dirán, ¿y por qué me pone esos animales? Porque esas formas tan primitivas de vida, tan simples, supieron adaptarse al medio, supieron superar los obstáculos de la naturaleza y sobrevivir tantos millones de años sin hacer nada alterando el planeta. El ser humano tiene una antigüedad, el Homo sapiens sapiens, tiene una antigüedad de unos 35.000 años. Ni siquiera llegamos al millón de años. La raza de homínidos sí lleva ya 600.000 años en la Tierra, pero después de ese menos de 1 millón de años, no solo no sabemos si vamos a sobrevivir como especie, sino que ni siquiera es capaz de saberse si el planeta nos sobrevivirá a nuestro tratamiento. Estamos a punto de destruir nuestra propia vida. Esto lo que nos lleva a pensar ¿es el ser humano tan inteligente como cree? ¿Es el ser humano tan evolucionado como cree o no? Pues a lo largo de esta conferencia vamos a ver algo tan sencillo y en lo que la gente repara tan poco, como que el ser humano evoluciona y, sin embargo, utilizamos la palabra evolución en genérico y no le ponemos un adjetivo. Y lo que tenemos que decir es que el ser humano evoluciona tecnológicamente. Sí es cierto que desde que se descubrió la rueda hasta los cohetes supersónicos hemos evolucionado tecnológicamente muchísimo. Desde que se descubrió el primer teléfono, hasta los actuales relojes que ya te dicen si te están llamando, incluso puedes contestar un mensaje, hemos evolucionado tecnológicamente una barbaridad. La forma de las casas, cualquier conocimiento científico ha evolucionado en estos últimos 10 años más que en los 100 anteriores. Hemos descubierto nuevos métodos de investigación, de curación, de comunicación, todo tecnología. Pero como especie, ¿cuánto hemos evolucionado? Como especie, ¿para qué utilizamos esa tecnología? Desde la primera vez que se utilizó la pólvora en Europa, en el año 1437, en una carga de caballería, es decir, motivos militares, hasta la excavación, la construcción del canal de Midi francés en el siglo XIX, pasaron 500 años en que 500 años en los que únicamente utilizamos la pólvora para matarnos, no para destruir piedras y poder construir algo. Desde que Internet la descubrieron los militares hasta que la empezamos a utilizar con métodos civiles, pasaron años. Todo lo que descubrimos sirve casi siempre para atacarnos, para destruirnos o para dañarnos. Pero casi toda esa evolución tecnológica nos lleva a que lo que hacemos es cometer los mismos errores
pero de forma más amplificada o de forma más grave. Al final, lo único que queremos, o lo que yo me planteo, quiero plantearme en esta charla que les quiero dar, es si realmente estamos mejorando o no estamos mejorando, no solo como especie, sino como raza humana. Al final nos damos cuenta de que hacemos las mismas cosas, pero con otro tipo de herramientas. El ser humano se ha caracterizado por civilizaciones esplendorosas. Y es sorprendente cómo hace 4.000 años, donde había una civilización, donde había lujo, cultura, Babilonia, ahora nos encontramos con una zona de guerra en donde la gente lo único que ha aprendido es a matarse entre sí, y no es más que matarse entre sí, a enseñar, a odiar y a matarse entre sí. Hemos sufrido muchísimas civilizaciones en donde después de alcanzar un nivel de conocimiento se han destruido, normalmente o por un cataclismo natural o en el caso de Babilonia por una guerra. ¿Y qué han aprendido? Que cada vez que tienen oportunidad, no sé si se dan cuenta, pero el territorio de Oriente Medio es el territorio donde más guerras por metro cuadrado han hecho. Es decir, la causa que les ha destruido la utilizan reiteradamente para seguirse destruyendo. La explicación siempre es la misma, es que errar es de humanos. ¿Lo llevamos en el ADN? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que me quiero hacer. Vamos a ver, al final nos encontramos con que el ser humano está condenado a cometer los mismos errores, reiteramos nuestros mismos defectos, caemos en las mismas equivocaciones y el desarrollo tecnológico ¿para qué sirve? Pues para que en el caso evitar subir, pondríamos un ascensor y seguiríamos tirándonos desde el alto de la escalera. Eso es todo lo que seríamos capaces de evolucionar. No somos capaces de utilizar la mente y toda nuestra formación para algo más. Miren, el problema de base es que nos colgamos medallas que no merecemos. ¿Cómo nos llamamos? El ser humano es un ser racional. Y nos quedamos tan anchos. Es como si dijéramos, el ser humano es un ser guapo, inteligente, reflexivo, ser racional. Nos llamamos seres racionales. Mire, el ser humano es un animal. Puede ser muy bonito que haya filósofos que hayan dicho, el ser humano es el ser racional, o Aristóteles, el animal racional. Qué bonito es, y nos quedamos tan contentos. Pero al final deberíamos de ser humildes. El ser humano es un animal, como otro cualquiera. Lo que ocurre es que si se educa, si se forma, tiene la capacidad de razonar. Pero mientras no se eduque y no se forme, no tiene ninguna capacidad de razonar. Todos pensamos en el ser humano, en el pensador, y decimos, ¡oh, qué bien representa! Representa en general a cualquier hombre pensando. No, esta obra de Rodin es Dante, para colocarla sobre la puerta del infierno mirando al infierno. ¿Y por qué lo puso desnudo? Para que fuera intemporal. Pero representa al ser humano pensando ante una situación trágica, como es la muerte. Ahí sí somos reflexivos. Ante situaciones que nos superan sí podemos ser reflexivos, pero ante situaciones ordinarias nos paramos a reflexionar como ante aquello que nos afecta o nos duele. Somos tan reflexivos en el día al día antes de tomar una decisión como cuando echamos a alguien de menos porque lo hemos perdido para siempre. No, no lo somos. El ser humano es instinto, instinto puro. Los griegos lo llamaban desequilibrio. Buscaban el equilibrio en la razón, en controlar los vicios, en controlar los defectos. Los cristianos, todos los europeos, nos hemos educado, nos guste o no, en la religión católica, le llamábamos los 7 pecados capitales, pero son los instintos primarios del ser humano. Estos sí lo somos. Todos los hombres nacemos con instintos primarios. Y si no los controlas, dejarás que ellos te controlen a ti. Por poner una nota de humor, ¿cuántas veces nos salvó la pereza de los otros 6 pecados capitales? Pues más que la razón. Desgraciadamente, más que la razón. Me preguntaban cuando me plantearon escribir el libro Matar no es fácil, ¿podrías hacer un ensayo sobre las causas por las que los españoles matan? Y claro, empecé a buscar cuáles eran las causas y al final, ¿qué tuve que acudir? A los 7 pecados capitales. Se mata por pereza, por no querer cuidar de un pariente enfermo, por no querer soportar la carga de un hijo. Se mata por ira,
de una discusión de tráfico, se mata por lujuria para violar a una persona, se mata por avaricia para conseguir dinero. Son los 7 pecados capitales, no hay otras causas. Todo el mundo cuando vemos un asesinato pensamos, ese tenía que estar enfermo. No. Los delincuentes no son personas que nazcan delincuentes. Del mismo modo que el drogadicto no nace drogadicto. Son personas como ustedes y como yo. Simplemente o no controlan sus instintos o han tomado decisiones equivocadas. Pero no nos creamos que no somos delincuentes. No nos creamos que somos superiores a ellos intelectualmente. Eso de reducir a cualquier asesino siempre es que está loco. Es muy fácil, pero no es cierto. Simplemente es un animal como nosotros que no controla sus impulsos. La razón es distinta, ahí sí que la tenemos que buscar, pero nosotros, todos los seres humanos, somos iguales. Miren, nuevamente una civilización que llegó a tener una ciencia quirúrgica casi idéntica a la que tenemos a nosotros. ¿Qué queda del Egipto? ¿Qué queda del Egipto actual? En donde no se puede ir porque los atentados terroristas son tan frecuentes que el turismo ha caído. Su única fuente de ingresos y la han quemado como quien mata las gallinas de los huevos de oro. ¿Por qué repetimos tantas veces los mismos errores? Miren, cuando me hacen entrevistas, todo el mundo recuerda mi época de Villagarcía, también la recuerdo yo, fui muy feliz. Cuando todo el mundo me recuerda la época de Villagarcía, saludo aquí a mis amigos y a mi compi de Villagarcía, siempre me preguntan lo mismo, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes para que no caigan en la drogadicción y en la delincuencia? Y siempre, después de muchos años, me he encontrado con una respuesta que no es la que digo siempre. Todos los consejos que se puedan dar ya se han dado. No hay ningún consejo nuevo. No es la pregunta, ¿qué consejo le darías? Sino, ¿con qué lenguaje le darías el consejo para que ese joven entienda el mensaje? La clave es que todos hemos tenido, ya los consejos los tenemos delante. Todos tenemos los ejemplos delante. ¿Por qué no los observamos? ¿Por qué no somos capaces de darnos cuenta que del mismo modo que aprendemos cómo mandar un chat, tenemos que aprender cómo detectar un populismo? Del mismo modo que sabemos cómo encender una televisión, tenemos que saber detectar el peligro de una guerra, el engaño de una estafa, el riesgo de ir a 100 por hora en una carretera de 50. ¿Por qué no aprendemos esas cosas? Es que cada generación tiene que descubrir la rueda y la electricidad. Entonces, ¿por qué cada generación tiene que sacrificar una parte en delincuencia, una parte en estupidez, una parte en la carretera? ¿Por qué tenemos que sacrificar una parte de cada uno de nosotros? ¿Por qué no somos capaces de evolucionar como especie para vivir mejor, más tranquilos? ¿Cómo nos gustaría vivir? Enfrentándonos. ¿Por qué no aprendemos nada? Y esa pregunta es la que me lleva a preguntarnos ¿cómo somos? Ustedes se preguntan cómo son. Es difícil, ¿verdad? Porque, sean sinceros, cuando están en casa arreglándose, ¿cómo se miran al espejo? ¿O se miran del lado bueno? Todos nos hemos arreglado para venir aquí, ¿verdad? Hombre, no digo de venir en pelotas, pero hombre, en bata de casa. ¿Por qué nos arreglamos? Porque queremos mostrar lo mejor de nosotros, incluso a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros nos miramos y reconocemos nuestros propios defectos? En España, imposible. Cuando vamos al médico somos sinceros. Cuando vamos al abogado somos sinceros. No somos sinceros ni con nosotros mismos. Pero no es esa quizás la razón. El primer motivo por el que yo creo que no aprendemos de las experiencias de los demás es porque nos creemos diferentes. ¿Quién se cree igual a otro? ¿Quién piensa, uy, si él fue por ahí y se la pegó, yo no voy a ir? ¿Cuántos de nosotros no pensamos, mi realidad es distinta? ¿Son ustedes capaces de hablar con sus hijos? No, ¿verdad? Por la brecha generacional. Es que su realidad, claro, papá, tú no viviste Internet. Claro, papá, tú no tuviste que enfrentarte a las dificultades de un colegio. Hoy somos los mejor preparados, pero no hay trabajo. No la tengo aquí, pero hay una frase de Sócrates que es buenísima.
Muchos de ustedes ya la conocerán porque se rueda mucho por las redes y es cierta, es cierta. Escribió hace la friolera, porque es en el 500 a.C., echen cuentas, o sea, unos 2000 y pico largos, 2500 años más o menos, Sócrates escribió: la juventud de hoy es insoportable. Son maleducados, no respetan a sus padres, no quieren trabajar, no respetan las formas. Es para grabárnosla, ahí, leerla, ¿no? Como el chiste ese. Salgo media hora y si no he vuelto, vuelvo a leerlo. Pues esto es lo mismo. Es decir, vamos a leerlo generación tras generación. La juventud de hoy es insoportable. ¿Por qué? Porque se creen distintos. Creen que todo lo que les está ocurriendo es nuevo. ¿Cómo me vas a entender, papá, si tú no viviste esto? ¿Cómo que no? Yo también tuve las hormonas saliéndome por las orejas. Claro, yo le decía a mi padre: papá, ¿cómo vas a entenderlo si hoy tenemos televisión y radiocasé y los 40 principales? No vives mi realidad, papá. Y mi padre se lo había dicho al suyo: si hoy ya tenemos la radio, papá, ¿cómo vas a entenderme? Y el otro le había dicho: tenemos telégrafo. Y así, generación tras generación, buscando una excusa para sentirse distintos. Y realmente, alguien ha vivido algo nuevo. En los últimos 35.000 años, alguien ha vivido algo nuevo. Pues vamos a intentar verlo. Miren, una anécdota. ¿Cuál fue la Primera Guerra Mundial entre diferentes potencias? Que no fuera de conquista. Porque claro, la de conquista, pues Roma, tal. No había que conquistar, simplemente dos potencias mundiales se enfrentan por motivos económicos, sin interés de conquistar ningún territorio. La guerra del opio. ¡Qué casualidad! ¿Cómo surge la guerra del opio? Muy sencillo. Miren, después veremos cómo surgen las rutas comerciales, pero ya les resumo. En el siglo XVIII, de China, los ingleses traían porcelana, sedas, plata, especias, té, pero no les podían vender nada, porque no tenían nada que venderles. No había nada que venderles. Y alguien muy listo dijo: oye, allí al lado tenemos Afganistán, cerca del norte de la India, que es nuestro imperio, y hay una cosa que no es necesaria, que no es saludable, que no es útil, pero si los convencemos se van a enganchar y se lo van a pasar teta. El opio. Claro, el problema del opio es que es necesario administrarlo de una manera determinada, y ahí vinimos los españoles. No tenemos ni idea de la importancia y el peso específico que hemos tenido en la evolución del ser humano a lo largo de la historia. Los españoles siempre hemos estado ahí, pero como nos avergonzamos de reconocerlo, no lo sabemos. Y le dijimos nosotros a los ingleses: miren, ustedes tienen un problema, y es que el opio así puro puede darte unos petardazos que te matan. Pero si lo mezclas con tabaco, que nosotros traemos de América, ya lo tenemos solucionado. Consumo popular, fácil de administrar, se lo mete todos. Y así conseguimos que los ingleses encima nos compraran tabaco. ¿Qué dice el imperio chino? No, miren, no me venda esa mierda que me está contaminando. ¿Por qué? Porque, hombre, ¿qué beneficio hay para mi población con que ustedes le vendan opio? Ninguno. Y claro, en aquella época no había esas de las relaciones diplomáticas, no había las embajadas, y no había otra forma más que discutir entre estados que la guerra. Entonces Inglaterra le declara la guerra para forzar a que el imperio chino permita la importación de opio dentro de sus estados. Hubo dos guerras, las ganó, las dos, y al final, ¿qué hizo la población? Engancharse al opio. Qué inteligente es la población. Oiga, que es que mi imperio me está protegiendo contra algo que me hace daño, y en vez de apoyar a mi imperio, compro a los ingleses opio para adorarme como... Y no hemos aprendido nada. Pero tampoco aprendieron los ingleses. Porque la vida da muchas vueltas. Porque eso mismo que hicieron ellos, se lo hicieron a sí mismos. Miren, la heroína es una palabra alemana. Significa heroica. Esto es real, ¿eh? Jarabe de Bayer de heroína. En la tos fuerte, jarabe de Bayer de heroína. Bayer nos hizo rico vendiendo ácido acetil salicílico. Todos lo conocerán como aspirina. Bayer se hizo rico vendiendo heroína y derivados de heroína para el tratamiento de la tos. Incluso en España, ¿eh? Esto incluso en España. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que ese consumo era tóxico y se empezó a prohibir. Se cerraron las rutas y la única manera que se le ocurrió a los ingleses y a los americanos de luchar contra el imperio chino fue otra vez acudir al opio, pero no para vendérselo, porque el régimen comunista no admitía el consumo,
sino para que se financiaran los señores de la guerra que luchaban contra el imperio comunista. Y claro, ya que los señores de la guerra cultivaban opio y tenían que vender opio y no se lo pedían vender al régimen comunista, ¿a quién se lo iban a vender? A los propios americanos. En los años 60, 70, 700 estadounidenses cada día morían por sobredosis de heroína. Bueno, no encontraron mucha solución, financiar otro tipo de consumos, y por eso Eric Clapton compuso una canción que se llamaba Cocaine, pero tampoco crean que le fue muy bien. Al final, no aprendimos nada. Usamos una herramienta para destruir un imperio, para someterlo económicamente, y luego terminamos siendo los mayores consumidores de la herramienta que nosotros utilizamos. Inglaterra, junto con Portugal, es el país con el porcentaje de consumidores, porcentaje, no con el número de volumen de consumidores, pero sí con el porcentaje de consumidores más alto. Miren, ¿qué consejo le puedes dar a un joven para que no se enganche? Podrías decirle, mira la televisión. Solo hace falta mirar la televisión para ver quiénes tienes. Es que hay algún joven que puede decir hoy en día, no sé qué efecto hacen las drogas. Hay algún joven que puede decir, no sé qué me va a pasar si consumo. Pero seguimos consumiendo. El caso es que toda situación ya ha existido. Una de las cosas que me gusta más para llevarla contra los niños es hablar de Internet. El problema es que como no tenemos cultura, a mí me encanta la historia porque me enseña muchísimas cosas. Todos pensamos que la palabra nueva de Internet es globalización. Y se olvidan de que la palabra globalización ya estaba acuñada hace 400 años. Luego veremos otras palabras que llevan acuñadas más tiempo o menos tiempo, pero que también. La palabra globalización tiene la raíz en este monte. Nuevamente, algo histórico español que seguramente desconozcan todos. ¿Conocen el monte? Es el monte de Potosí. Es el monte de Potosí. En el año 1579, un pastor de llamas pierde su rebaño y mientras la recupera o no la recupera, se la hace de noche y se queda a pasar la noche. Enciende una hoguera normal para que no vengan las pumas a comerle las llamas, y a la mañana descubre que todas las piedras que había puesto para proteger el fuego se han derretido. Había tanta plata que solo se recogía del suelo. Gracias a esas minas, los españoles acuñamos una moneda, el real de A8, y lo acuñamos en tal cantidad, que además de provocar una inflación mundial sin precedentes, más grave que la de la Segunda Guerra Mundial, esta moneda fue inmediatamente aceptada, dado que la había en abundancia para cubrir todo el comercio internacional, fue aceptada en todo el mundo como moneda oficial, incluida China, Macao, Sudamérica, las Antillas, cualquier país del mundo aceptó la moneda. ¿Lo sabían? Es más, cuando nace el Estado americano no tenía moneda. Y por eso recoge la moneda de plata española y en honor a que su primera moneda, el dólar de plata, durante casi 80 años fue el real de 8, el dólar sigue conservando el emblema de las dos columnas, que son las columnas de Hércules que representan el paso del Estrecho de Gibraltar, y la cinta de plus ultra, que es el símbolo del Imperio Español. Los americanos nos hacen un guiño y ni siquiera nosotros sabemos que ese guiño es a los españoles. ¿A qué no lo sabían? Pues miren qué poco sabemos de nuestra propia historia. Como les decía, ahí se acuña el término globalización. ¿Qué más globalización puede haber que un lenguaje internacional? ¿Y cuál es el lenguaje internacional? El dinero. Claro, usted coge, fleta un barco, mete 50 marineros y se dice, me voy a China a comprar seda. Y llega allí y dice, ¿tiene tarjeta? No, en oro. ¿Y cómo sabe que el oro es puro, está mezclado? No, tienes una moneda oficial. Inmediatamente se ponen en activo todas las rutas comerciales. Todas las rutas comerciales nacen. Y nace el término, que es español, comercio global, globalización. Todo el globo entra en el mismo comercio. Los del banco entienden esto del lenguaje internacional, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan que no hubiera una moneda internacional? ¿Que no hubiera sistemas de pago internacionales? ¿De qué serviría Internet? ¿Solo para transmitir información? ¿Sería interesante? No. Olvídense. Si no hubiera sistemas de pago internacionales, Internet no existiría. ¿Qué ocurre en cuanto se establecen sistemas de comercio internacional?
que hay un mundo nuevo donde no está regulado. Que hay un mundo nuevo en donde la gente no tiene experiencia. ¿Y qué ocurre cuando hay un mundo nuevo donde no tiene experiencia? Vamos a vender motos. El primer mercado de futuros. ¿Le suena? 1636, el primer mercado de futuros. ¿Por qué futuros? Porque compraban semillas. No compras el producto, compras la semilla de un producto que va a ser futuro. Que llegó a valer 10 veces su peso en oro. Y se crea el mercado más especulativo del mundo. Auténticas fortunas holandesas se invirtieron en comprar una semilla que no sabemos siquiera si va a florecer. Pero que todo el mundo se volvió loco porque pensaba, ¡joder, si todos la compran! Manoliño, corre que si todos la compran. Cuenta la leyenda que ese día, es que no se lee muy bien, sé que es el 3 de mayo, pero cuenta la leyenda que el día 3 de mayo una viuda que acababa de liquidar la herencia de su difunto marido, que en gloria esté, entró en la bolsa con una millonada a buscar un amigo y le preguntaron, ¿vendrás a invertirlo todo? Y dijo, no, porque el día que nadie los quiera no valen nada. Y entraron en pánico. 5 días tardó en que lo que valía 10 veces su peso en oro pasara a valer absolutamente nada. Y se reventó todo. ¿Qué hace el ser humano cuando descubre algo nuevo? Intentar forrarse. Lo hemos hecho a lo largo de la historia siempre. Siempre. Es que no aprendemos. No aprendemos. Al siglo siguiente surgió otra forma de estafar. Las sociedades burbuja. ¡Oh, qué término! Pensamos que lo de la burbuja lo habían acuñado con lo de la burbuja inmobiliaria. No, miren, es más. El término se acuñó en el 1773 con una ley del Parlamento británico. La ley contra las sociedades burbuja. La de los mares del sur, la de las Antillas holandesas. ¿Por qué? Porque eran sociedades que se creaban con los barcos. Salía el barco y tú pagabas una financiación. ¿Con qué participación quieres? Bueno, yo 10 libras. ¿Y qué hacías? ¿Esperabas a que volviera el barco y repartir el beneficio? No, la vendías. Oh, tengo 10 libras de un barco que va a traer oro, sedas, al siguiente ya diamantes, especias. El barco no había llegado allí y ya se habían vendido 20.000 veces las participaciones. Se hundía el barco y ¿qué pasaba con las participaciones? La ley lo que hizo era prohibir comercializar los bonos hasta que el barco volviera, claro. Bueno, pero vamos más allá. Siempre me preguntan por qué la gente trafica con drogas. Pues miren, muy fácil. Porque ya no lo es. Era la materia que en menor volumen y peso tenía más valor. Después de la tinta de las impresoras. Pero era la materia que en menor volumen y peso tenía más valor. Con lo cual, puedes traficar con algo muy pequeñito y como lleves mucho, ganas mucho. Pero ¿y si hay algo que ya sin cuerpo ni peso tenga más valor que la droga? Lo hay. Miren, qué curioso. Esto es lo que les explico a los niños. Vosotros pensáis que sabéis más de Internet que vuestros padres. Y puede. Pero no sabéis tanto de Internet como vuestros abuelos. Porque todos nuestros abuelos tenían un refrán que era, si algo es gratis, tú eres la mercancía. Qué pena que lo hayamos olvidado, ¿verdad? Si algo es gratis, tú eres la mercancía. ¿Qué tienes que saber? ¿Colgar las fotos o saber que te están colgando a ti? Saber que te están colgando a ti. ¿Qué vale más que nada? En el año 2000, el señor Zuckerberg, de nombre impronunciable, de carácter execrable, compra Facebook por $1.000 millones. Todos los gurús de las bolsas, economistas acostumbrados a comprar naranjas, oro, dijeron, este señor se va a arruinar. ¿Cómo es posible que vea negocio en un sistema informático que le va a costar millones de mantenimiento, porque hay que tener muchísima gente allí en Silicon Valley, actualizando páginas, conectándose, unos más son de estos cerebritos que nos salen baratos, gustos caros, zapatos raros. Hay que pagarle los sueldos a más sistemas nuevos, innovadores, ordenadores, y les va a tener allí trabajando por un servicio que es gratuito y que la gente lo único que va a hacer es colgar sus fotos de las vacaciones. El primer año facturó $1.500 millones. Por eso ese tío
Años más tarde compra WhatsApp por cerca de 17.000 millones de dólares. La Cámara de Comercio de Estados Unidos está investigando porque creen que lo compró por más. Pero es que Viber compra Rakuten por 900 millones de dólares. Y tú dices, ostras, ¿qué estamos haciendo mal? Los del Albariño que corten las cepas, tío. Claro, el problema está en que haces el vino y lo vendes. Tienes que hacer el vino y regalarlo y así te forras. Porque todos tenemos WhatsApp encima, ¿verdad? Pagan algo por usarlo. Bueno, algunos no. Así me gusta, amigo. Sígase. Yo también tenía un amigo que no quería tener teléfono. Costó muchísimos años que tuviera teléfono porque decía, así vivo libre. No había manera. Y ahora estamos todos igual de esclavizados. ¿Cómo es posible que este señor se forre con algo que es gratis? Miren, les repito, cada vez que surge una novedad, el ser humano utiliza esa novedad o para matar o para forrarse. Y seguimos sin escarmentar. Y seguimos sin escarmentar las estructuras piramidales, las estafas masivas. ¿Cuántas veces hemos caído en la misma trampa? Y ahora nos metemos aquí de cabeza. Dios mío, pero ¿cuántos sistemas de telecomunicación gratuitos hay? Pero al final nunca nos planteamos ¿qué estoy haciendo? Pues no. No. Como la Coca-Cola, leemos el mensaje, la chispa de la vida y a beber. ¿Por qué no? Ostras, esto es moderno. Esto es el mundo de la libertad absoluta, donde todo el mundo puede expresar sus ideas. Sí. ¿Sabían que el 80% de lo que circula por las redes está generado por ordenador? Que no hay ningún ser humano o ningún cerebro detrás creando esas ideas. ¿Lo sabían? Pues díganselo a sus jóvenes. Porque es lo que tienen que saber. Miren, señores, no voy a estirarme mucho. Podemos hablar de la seguridad, que es nula. Primero porque ese mundo, para empezar, no tiene nacionalidad, con lo cual, ¿qué país controla Internet? Lo intentamos, pero poco. Y además desde la justicia, nada. Pero es que además de no tener un país, todos los países hasta ahora, se les ha ocurrido una cuestión, y es vendernos una moto y engañarnos. Todos pensamos que los países están haciendo reformas para proteger nuestra intimidad, ¿verdad que sí? La base es la intimidad, no lo han vendido, derecho fundamental. Oye, que no te pinche el teléfono el juez. Eso es malo. Los jueces no pueden intervenir teléfonos, que es muy malo, vulneran tu intimidad. Pero te metemos en el bolsillo y comercializamos un producto que te tiene más controlado que el juez. Y todos somos felices, ¿verdad? Miren, todos llevamos un aparatito de estos encima, ¿verdad? Bien, no lo iba a contar, pero ya después mi mujer me va a reñir. Todos llevamos un aparatito de estos encima. ¿Qué era esto? Un aparato para comunicarse. Empezó siendo un zapatófono enorme, empezó a descender. Claro, los que peinamos canas, el que no las peine, que se joda. A veces, mire, que envidia, eso es la costumbre. Seré gordito, pero tengo pelo. Vale, como ven por ahí, qué pelazo. Cada vez iban siendo más pequeños, ya había la teoría de, no, va a llegar un momento en que diseñarán un chip, ¿no? ¿Se recuerdan? Que serán tan pequeños, joder. De repente le pusieron pantalla, alguien descubrió que se podía ver porno y cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Y además le metieron más cosas. ¿Qué es esto? Esto no es un teléfono. Le seguimos llamando teléfono, pero ya no es un teléfono. Esto es una puerta. Esto es una puerta a un mundo, pero es una puerta de doble dirección. Tú puedes entrar en ese mundo, pero ese mundo también entra aquí. Cada vez que tú entras, él entra en tu vida. Y eso es lo que no nos damos la cuenta. Es muy sorprendente cuando le preguntas a los chavales en los institutos, ¿tú harías en el patio del colegio lo mismo que haces delante de tu teléfono? Y te dicen, hombre, ni loco. Pues que sepas que delante del teléfono te ve más gente. Claro, no quieren que los jueces nos controlen, nos intervengan las comunicaciones. Y sin embargo, ¿qué hace WhatsApp? Almacena todos los datos que nosotros enviamos para comercializar con ellos. Qué simpático, ¿verdad? Pero es que alguien se puede sorprender. Alguien se puede sorprender. No lo entiendo que alguien se sorprenda cuando le cuentas estas cosas. Porque, señores, en este mundo,
todas las vacunas, excepto una que un colombiano descubrió, que fue la del cólera, todas las vacunas cuestan dinero. O se regalan. En este mundo las medicinas son gratis. La leche infantil es gratis. ¿Alguna empresa ha regalado algo alguna vez? Entonces, ¿por qué todos creemos que Internet es gratis? ¿Cómo podemos creer eso? Somos tan estúpidos. Miren, cuando nosotros pedimos algún tipo de oficio que nos dé la información, normalmente nos dicen que hay que proteger la intimidad y no se da. Y sin embargo descubrimos que todas las empresas estaban colaborando con todos los servicios secretos. Miren, esta foto la tengo que actualizar, disculpen, pero es que ando muy mal de tiempo. ¿Qué es esta fotografía? Esta fotografía es un jefe de Estado de un país inmenso, aunque parezca que no tiene cuerpo, es el país más grande que existe, que se reúne con un jefe de Estado de un país muy pequeño para decirle, oye, mira, va, como cuando ibas a visitar, venía un jeque y te traía unos regalitos. Esta reunión es real. Pues es que no la tengo aquí. Pues no, falta una foto. Bueno, es igual. Esta fotografía es real. Es en el año 2005. Después de esta reunión, al día siguiente se anunció a bombo y platillo que Google había cedido el código fuente, que es el sistema que utilizamos para acceder a las cuentas e intervenirlas, lo había cedido al CNI, pero no a la justicia española. Qué sorprendente, ¿verdad? Al final, ¿qué ganamos de libertad con la Internet? Porque el único control que se ha conseguido establecer de forma sistemática y efectiva ha sido por los servicios secretos. Ninguna justicia, ningún Estado, lo intentamos, lo hacemos, pero simplemente son pequeños rasguños. Todos recordarán que el año pasado se denuncia una filtración de datos masivos de Facebook, ¿verdad? Y ante el escándalo de que eran masivos los datos de Facebook, el señor Zuckerberg comparece ante el Senado de los Estados Unidos y los senadores estadounidenses, gente preparada, formada, con poder, le hacen preguntas tan difíciles como ¿le gustaría que supiera todo el mundo dónde durmió usted ayer? Y él con esa cara de estoy temblando. Vamos, hombre, por Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando llegabas a casa y tu madre te llamaba Toñito? ¿Qué cara poníamos, joder? No, este es un cachondeo. Y el señor hace declaraciones, no adoptamos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y fue un error enorme. Fue mi error, lo siento, yo comencé Facebook, yo lo administro, yo soy responsable por lo ocurrido. ¿Algún senador concienzudo, formado, inteligente, se le ocurrió preguntarle, señor Zuckerberg, WhatsApp es gratuito, ¿cómo factura usted 45.000 millones? No, ¿verdad? Alguien le preguntó, ¿cuál es tu negocio, chaval? ¿Qué vendes? Estados Unidos no tiene ley de protección de datos. No la podrá tener nunca, porque todas las empresas de telecomunicaciones se administran allí. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, señores, la guerra del opio no nos enseñó nada. Las estafas de la Edad Media no nos enseñaron nada. Las gescasteras no nos enseñaron nada. Y cada vez que salga algo nuevo, iremos allí como tontos. Porque nunca nos preguntamos qué hay detrás. Pero no digamos, es que esto es nuevo. No, es lo mismo, solo con otra cara. No hay nada que sea nuevo. Simplemente nos dejamos engañar con pequeñas novedades. Pero es exactamente el mismo sistema que se ha utilizado toda la vida, con otras herramientas. Si puedo estafar, estafo, y si no puedo estafar, no estafo. Pero no podemos decir que esto es nuevo. Lo han vivido todas nuestras generaciones. ¿Qué es esto, señores? Todos saben lo que es, ¿verdad? El Imperio Romano, capaz de dominar el agua y construir orbes donde no la había, canaliza, hace acueductos, y ya que tiene canales públicos, dice, voy a hacer un sistema de saneamiento público, y construye letrinas, que además de comunitarias, eran mixtas. ¿Por qué? Porque era muy elegante demostrarle a tus amigos que tú eres un ser civilizado, que sabías usar una letrina, llegó a ser algo moderno. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que a nosotros hoy nos da vergüenza, hubo épocas en las que no le daba vergüenza a nadie. Es más, era un signo de modernidad. Yo no soy un germano, yo uso letrinas.
Y voy caminando y charlando con mi amigo y le digo, ¿no te importa acompañarme? Bueno, pues vamos allí, punto. Porque somos muy modernos los dos. La intimidad, como cualquier otro concepto, es aprendido. No nacemos con él. Del mismo modo que la razón también no es aprendida. Digo, es aprendida, no nacemos con ella. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cuántas cosas se están alterando de lo que nosotros entendemos por intimidad con esta modernidad que se nos está vendiendo? ¿Cuántas cosas ya no volverán a ser lo mismo? Es que alguien puede irse de vacaciones sin decirle a todo el mundo dónde está. Y cuanto más hortero y ridículo sea, mejor. Pues ya me dices, oye, mira, estoy aquí, Copacabana, mira qué bonita es la playa. No, coño, tienes ahí... Joder, macho, que no sabes si están mandando una foto, haciendo una campaña en contra del reuma infantil. Dios mío, es que ¿cuántas niñas de nuestra generación serían capaces de hacer lo que están haciendo hoy sus hijas en Internet? ¿Cuántas niñas de hoy? Lo decía antes, es muy bonito cuando vas a dar una charla a un instituto y les hablas de los riesgos de las redes, de lo que marcan las fotos y todo esto, y les pones el ejemplo, mira, vosotras dentro de 5 años, si os volvéis a encontrar con un novio, ¿volveríais a tener relaciones sexuales con él? Que ya estéis roto. No, pues él la sigue teniendo con las fotos que les has mandado. Y que además la mandaba a sus amigos para que vean lo guapa que es su novia. Y más de una se ha levantado y ha ido a pedirle al novio el teléfono para borrarlas. Pero el problema es que ellas eso lo ven normal, como las letrinas romanas, porque les parece moderno. Mamá, tú no entiendes nada porque tú no tenías internet. Y como no tienes internet, ya no entiendes esta situación. Y al final lo que no terminan entendiendo ellos es que lo único que están siendo es manipulados. Como se ha manipulado a lo largo de la historia muchísimas veces. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que sea, ya se ha experimentado. Además del hecho de creernos diferentes, novedosos, individuales, con una realidad que nadie nos comprende, sobre todo los adolescentes. El segundo de los elementos que yo veo problemático para que seamos capaces de encontrar un lenguaje y transmitir experiencias es muy típico gallego. Este de verdad que me gusta muchísimo. El malo será. Malo será. A ver, yo sé que esto no es bueno, pero malo será o él, tranquilos que yo controlo. ¿Cómo le gusta al ser humano asumir riesgos innecesarios? ¿Cómo nos gusta el coger y decir, bueno, vamos a ver, que a mí ya veréis que no me pasa nada, que yo controlo? Vale. La cuestión es, vale, somos animales. Nos creemos que todas nuestras realidades son la primera vez que ocurren y nuestro mundo nunca se ha repetido en ninguna otra persona, por lo cual sus experiencias no me valen. Y además nos encanta, como especie, asumir riesgos. ¿Hay alguna solución? ¿Hay alguna forma de acabar con este ciclo estúpido que nos hace repetir los mismos errores, porque al final terminamos repitiendo los mismos errores? Hace tiempo tuve una experiencia, y es que en unos juicios que tenía con chavales que venían de la facultad, perdón, recuerdo un juicio en el que el acusado era un drogadicto de larga duración, estaba muy afectado, pero muy afectado, y los chavales se quedaron un poco afectados. Al acabar, estos que acaba el juicio se quedan así un poco parados, y uno me dijo, estos tenían que venir por los institutos para que viéramos qué daño hace la heroína. Y dije, no, lo único que ha consumido es hachís. Y aunque se quedaron más afectados. Claro, el ser humano, aunque sea un poco tonto, sí que ante las muestras gráficas impactantes, sí que reaccionamos de alguna manera, ¿no? Eso no lo podemos evitar. Oye, eso es lo que utiliza la Dirección General de Tráfico con estas campañas en donde o personas que han sufrido un accidente y están en silla de ruedas, o personas que han perdido a alguien muy querido, pues se acercan a los institutos y dan consejos sobre el riesgo de la velocidad en la carretera. Las campañas de GT
cuando en la campaña está de Navidad o de Semana Santa para evitar los accidentes también suele utilizar ese sistema. Y parece que realmente el ser humano debiera de entenderlo porque nos entra más visualmente. Oye, mira, aunque seas un poco tonto, pues esto lo ves y ya sabes más o menos cómo es, ¿no? Pues el éxito no es mucho, porque miren, también hay otra que lo llevamos, no sé cuánto lo llevarán de ustedes en el bolsillo, pero cuánto llevamos una cosa que pone, esto mata y seguimos con el consumo. Es más, la mujer, que es más inteligente que el hombre, ha aumentado el consumo más en las mujeres ahora mismo, el consumo de tabaco más entre las mujeres que entre el hombre. Claro, esto a corto plazo sí, pero para mí, cuando escribí la novela La leyenda del santo oculto, que describes una sociedad medieval, una sociedad medieval, recuerdo que el medievalista me decía, no pongas que la gente se sorprenda cuando le cortan un brazo o la cabeza, porque eso allí era muy normal. De hecho, cuando justiciaban a alguien, luego le daban el cadáver a los niños para que jugaran con las vísceras. Y entonces la gente estaba acostumbrada a la violencia. Al final, el ser humano, estas imágenes te impactan el primer día. Pero luego dices, no, mire, cámbiame el de la impotencia por el del cáncer porque prefiero, ¿no? El tabaco. Y te vas adaptando y tiras para adelante. Es decir, esto te hace efecto muy poco a corto plazo, pero a la larga esto tampoco nos sirve para advertirnos de los riesgos y terminamos cayendo en los mismos. Miren, si yo les pongo esto, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué se le viene a la cabeza? 3 palabras. Son las mismas 3 palabras todos, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el problema? Es que a lo mejor el problema es que nos quedamos siempre con la superficie. Sobre todo las chicas guapas, nos quedamos con la superficie, ¿no? Entonces, no sabemos ver más allá. Claro, ¿cuánto se nos enseña que este movimiento anárquico no trajo ni la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad? Trajo ejecuciones masivas y como consecuencia de la desestabilización social, una dictadura que fue la que causó más muertes en Europa, casi tantas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo lo vemos así, la Revolución Francesa? Claro, en el colegio muchas veces estudiamos Julio César. ¡Uy, qué bonito! Pues miren, hombre, sobre todo en Coruña, a nosotros nos parece un genocida. Está bien que estudies, oye, conquistó Europa, montó un imperio, estuvo muy bien, pero no vamos a llegar al extremo de los mexicanos, ¿no? Porque hay una película muy buena de los Monty Python, que están allí reunidos los palestinos, un movimiento palestino así, pues los palestinos radicales, los palestinos no sé qué, y dicen, hay que luchar contra los romanos, porque ¿qué nos han dado los romanos? Y dice uno, los acueductos. Bueno, y si quitamos los acueductos, ¿qué nos han dado? La lengua. Y si quitamos la lengua, ¿qué nos ha dado? Las carreteras. Y si quitamos la lengua, las carreteras y los acueductos, ¿qué nos han dado? La civilización. Y si nos quitamos todo eso, es que ya no nos matamos entre nosotros. Y dice, bueno, pero ¿y si quitamos todo eso? Nada más. Vale, los romanos nos han dado mucho, pero no nos dio Julio César. Nos dio el imperio, que fue el que nos trajo la cultura. Los guerreros no. Claro, lo que tenemos que empezar a estudiar, a lo mejor, es una revisión de la historia, de cuáles de aquellos imperios que realmente se hicieron bien. La sociedad castreña, que llegó incluso hasta el mar Mediterráneo, era una sociedad que durante 7 siglos no conquistó a nadie, no tuvo guerras con nadie, y aunque no fuimos un imperio, dejábamos gobernar a las mujeres y vivimos en paz. Lo cual era una sociedad que a lo mejor es mucho más igualitaria, mucho más... Siempre vemos las sociedades en un resumen que se nos ha explicado. Y siempre pensamos, la siguiente sociedad es mejor que la anterior. Ya vimos, Babilonia, la siguiente fue un desastre. Egipto, la siguiente, fue un desastre. Pero como esa nos vamos a encontrar en muchas más. No es que desaparezcan, es que simplemente se vuelven un desastre. Entonces, revisionar un poco qué hay detrás de cada cosa. ¿Por qué? Porque no sé si se dan cuenta, pero en estos momentos, ¿qué está viviendo Europa? Una oleada de populismo. Y hemos aprendido de los populismos, porque Europa ya ha vivido muchos populismos. Curioso, ¿verdad? Si les pongo esta imagen, ¿qué les viene a la cabeza? Fascismo. Nacionalsocialismo. ¿Nazi qué significa? ¿Alguien piensa que eran nacionalistas socialistas? Ay, es que quedan mal. ¿Cuánto populismo hemos vivido en Europa? Y sin embargo, en cuanto viene alguien y empieza a alardear una bandera, nos vamos detrás como tontos. No digo ya la Revolución Francesa, sino muchos otros populismos. Y seguimos yendo detrás, no nos preguntamos qué hay detrás de todas esas cosas. Que descanse en paz, Moncho Alpuente. El hombre es el único animal que tras haber tropezado 2 veces con la misma piedra, se vuelve y le da una patada a la piedra. No solo no nos preguntamos nada,
no queremos aprender nada. Miren, si las imágenes impactantes no nos afectan, si creemos que nuestra realidad es distinta de los demás, si no sabemos escuchar, quizás la única solución es que desde pequeños corrijamos todos esos defectos. Es muy difícil, pero si se dan cuenta, ante una misma catástrofe, Haití sufrió miles de muertos. La mayor parte de ellos no se produjeron con el terremoto, se produjeron en los meses posteriores, con las revueltas, con la hambruna, con la desorganización social. Japón sufrió un terremoto igual de grave, con una central nuclear a punto de estallar, y los únicos muertos posteriores que hubo fueron los voluntarios trabajadores de esa central que entraron a apagar el reactor y evitaron que se sacrificara más gente. En tan solo 2 meses Japón estaba totalmente rehabilitado y Haití, aún hoy, más de la mitad de su población sigue en los campos que se construyeron en aquel momento para refugiados. No se ha rehabilitado nunca. Ustedes puedan decir, hombre, uno es un país del tercer mundo, el otro es del primer mundo. Pero ¿por qué son países del primero y del tercer mundo? ¿Por qué ese comportamiento tan distinto en la misma especie animal? Porque hay especies animales que se comportan de forma organizada y especies que no. El ser humano no es, como hemos visto, un ser sociable, es instintivo, individualista, egoísta. Y nos metemos en sociedad porque nos conviene para robar a los demás. Salvo que tengamos una base de educación. Cuando uno tiene una educación, cuando uno tiene de verdad una formación, ¿qué hace? No solo es capaz de buscar la información, sino de cuestionarse la información, de analizar la información, de detectar si la información es buena y luego después es de tomar las decisiones. El ser reflexivo, el pensador, ¿qué se da cuenta cuando muere alguien? Que él también va a morir. Y por unos pequeños instantes reflexiona sobre su vida. ¿Por qué tiene tanto éxito el Camino de Santiago? ¿Por qué tiene tanto éxito? Porque al Camino de Santiago no se puede ir con televisión, ni con el ordenador. Puedes llevar el teléfono, pero no va a haber cobertura. Porque en el Camino de Santiago te levantas y te pones a andar. Y al margen de que las oxitocinas que liberes por el ejercicio físico, que son muy beneficiosas y causan sensación de bienestar, durante las horas que caminas, no tienes más alternativa que encontrarte contigo mismo y pensar en ti mismo. Tienes que reflexionar. Lástima que tengamos que irnos al quinto carajo para hacerlo y no lo aprendemos a hacer paseando por nuestras calles. Pero en esa reflexión, ¿qué vas a hacer? Mentirte, engañarte. No, hablar contigo mismo, algo que a lo mejor hace mucho que muchos de ustedes no hacen. Hablar con nosotros mismos. Y en esa reflexión es donde te das cuenta si tienes cosas buenas o cosas malas en tu vida. Y las que tienes buenas las potencias. Y las que tienes malas decides renunciar a ellas. ¿Y cuál es la magia para que nuestra mente funcione? Quitarnos lo externo. Simplemente porque nos quitan el ordenador, la televisión y nos ponemos a andar y nos volvemos reflexivos. Qué cosa más sencilla, ¿verdad? Pues con la educación podemos hacer lo mismo. Si nosotros tenemos la base de formación culta suficiente, sabremos encontrar qué momento histórico alguien ha dicho ya eso y saber que nos está engañando. Hace años, cuando surgió Podemos, ¿no se acuerdan que mandaban un vídeo donde ponían a José Antonio Primo de Rivera dando un discurso y el señor fundador de Podemos, y eran exactamente las mismas frases? El Estado os oprime, los bancos os explotan y vamos corriendo detrás. ¡Bé! Es que el sistema está mal. Claro, como nos da acueductos, como nos da hospitales, pensiones, seguridad social, está mal. Hay que luchar contra él. Claro, me preguntaban el otro día, ¿por qué en los países nórdicos hay tantas guarderías y son gratis? Porque allí la gente trabaja 147 días para el Estado y no le importa. Claro, había reuniones internacionales cuando venían policías de distintos países y comentaban una anécdota. En Inglaterra ya ponían un coche de plástico y la gente frena. Y nosotros decimos, nosotros aquí ponemos cámaras y roban las cámaras. Tienes que poner el radar
y una cámara apuntando para el radar, porque si no te viene y te pinta el radar. Claro, es que ellos tienen ¿qué? Tienen educación. ¿Por qué todos los regímenes totalitarios lo primero que afectan son los medios de comunicación y la educación? Para conseguir el pensamiento único. Pues eso que normalmente hacían las dictaduras, hoy no lo hacen las dictaduras, no es necesario. Lo hacen las empresas. A través de las redes, a través de WhatsApp, se impone el pensamiento único. Y todos vamos como borreguitos. Porque nadie se pregunta, todas estas preguntas que nos hemos hecho antes de Internet, ¿se las habían hecho ustedes alguna vez? ¿Les he hablado de IPs o de informática? No, les he hablado de sentido común. Y me han entendido, ¿verdad que sí? Y todos esos datos, yo no me vinieron del cielo, están colgados, lo sabemos todos. La educación es lo que nos daba dar la base para que la lengua, el lenguaje, sea más efectivo. La palabra. ¿Cómo se dice el poeta que me gusta tanto? El escritor que me gusta tanto, el chileno. Escritor chileno de... Confieso que he vivido. Neruda. ¿Qué dijo Pablo Neruda? Vinieron los españoles y llevaron el oro, pero nos dejaron la palabra. La palabra es lo más importante. La palabra es lo más importante porque es lo que hace que los seres humanos podamos comunicarnos. Podamos comunicarnos y decían, ¿qué es lo que nos comunicamos? Los conocimientos. Lamentablemente, hasta ahora, solo los conocimientos tecnológicos. Pero si uno tiene cultura, esa palabra también va a permitir transmitir los conocimientos emocionales. Y vamos a ser capaces de escucharlos y de aprenderlos. La educación y la formación es la base de todo. Tanto la de transmisión de conocimientos como la transmisión de habilidades o conocimientos emocionales. Voy terminando porque si no, si esto se alarga demasiado y voy a perder el tren. Al final, ¿qué es lo importante de la educación? No que nos enseñe algo, sino que nos enseñe a preguntárnoslo todo. Lo importante del sistema educativo no sería solo que formara conocimientos tecnológicos, sino que enseñara a nuestros hijos a preguntárselo todo, a tener la inquietud de buscar aquellos conocimientos que le puedan hacer más feliz, más estable, más tranquilo. Al final, termino ya con una frase de un gran autor español. Al final, lo importante es que nos queramos buscar la verdad todos los días. Nadie tiene la verdad. Por eso decía, ¿tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. El día que el ser humano busque la verdad por sí mismo, todos los días, y sin creerse en posesión de ella, a lo mejor sí estamos mejorando por especie. Si no, simplemente lo que estamos haciendo es un cambio generacional. Pero no estamos evolucionando como especie. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. ¿no? Sí. ¿Esto queréis preguntar? Nada, ¿no? Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión, pues entonces, si nadie se atreve... Sí, perdone. Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por esta charla porque es maravilloso escucharle. Muchísimas gracias. Mi pregunta es, bueno, usted como juez seguramente ha tenido muchísimas clases de experiencias, pero ¿qué se siente cuando uno tiene que interpretar la ley y tiene enfrente un caso humano, real? ¿Cómo hace para separar su trabajo de su vida cotidiana? El trabajo de la vida cotidiana lo separa siempre, porque no puedes ser. En casa no mando yo, ni yo resuelvo los conflictos. A lo mejor los creo. Sí que les doy un consejo en cuanto a conflictos, casa y vivir. Miren, yo vine al mundo, yo vine a la justicia para cambiar el mundo. Creía que siendo un juez se podía cambiar el mundo. Al final me doy cuenta que lo más grande que puedes conseguir es que el mundo no te cambie a ti. Pero sí que hay algo que es el secreto de la felicidad. No se puede cambiar el mundo porque el mundo está hecho por humanos y siempre va a ser imperfecto, lo que decíamos antes, va a estar rodeado de distintos. Pero al menos hay un ámbito muy pequeño que te rodea, que es donde pasas la mayor parte de tu vida, en tu trabajo y en tu casa.
Y ese mundo sí lo puedes cambiar. Ese mundo es muy fácil de cambiarlo. Lo único que tienes que hacer es, todo esto lo aplicas allí. Si tienes un conflicto, no lo guardes. Intenta hacer las paces antes de dormir. Es mucho mejor y duermes mejor. Y sobre todo, lo que tienes que intentar es, ¿qué ganas siendo egoísta en tu casa? La casa, como el trabajo, a mí me gusta ir a trabajar, pagaría por ir a trabajar. Por suerte me pagan, si no... Pero sobre todo, lo que intento es que en el lugar de trabajo donde estoy la gente sea cómoda, si viva cómodo. Si tú vas a un sitio de trabajo y encima estás tocando las narices a los demás, cosa que es inevitable, porque siempre donde trabaja mucha gente es inevitable. Pero si consigues que al menos el ambiente sea mínimamente agradable, conseguirás trabajar mejor. Dicho esto, a ver, en los latinos somos mucho de hágase la ley y caiga el mundo. Desgraciadamente sí sigue siendo así. Yo sigo pensando que la justicia tiene que ser un servicio, tienes que tener un concepto. ¿Qué es la justicia? ¿Un poder del Estado o un servicio público? Si es un servicio público, tienes que servir al público. Entonces, cuando una sentencia solo sirve para enmarcarla, porque es muy bonito, porque dice cosas muy interesantes, pero no es útil a la persona, entiendo que la sentencia no sirve para nada, ¿no? Tienes que buscar que además esa sentencia, esa resolución, esas cosas, tienen que estar ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es la burocracia. Perdón. Nosotros vemos papeles. Y tenías que darte cuenta que detrás de cada papel hay una persona. Cuando eres capaz de concebir que detrás de cada papel hay una persona, entonces administra la justicia mejor. Miren, en mi libro Grandes Juicios de la Historia, que es muy interesante, el juicio de Jesús, revela una cuestión que es muy bonita. Jesús era el mejor juez del mundo, lo fue, era un jurista. Jesús no es un predicador, es un jurista. Por lo que ocurre es que el pueblo judío se rige por 616 leyes. Todo, la religión son leyes. No es que haya una religión por filosofía, es una religión por normas. Dicen lo que tienen que comer, cómo tienen que vestir, cuándo tienen que casarse, cuándo tienen que lavarse. Le dice todo y le regula todo. Y Jesús no quiso cambiar ni una sola norma, pero dio una norma de interpretación. ¿Qué dijo? Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Si tú, al aplicar la norma, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda, amarás al prójimo como a ti mismo. Si yo, juez judío, al aplica la norma pensando que Dios sea contento como aplica la norma. Y la segunda, aplica la norma como si te la estuvieras aplicando a ti mismo. Si los jueces aplicáramos las sentencias pensando que nosotros somos los acusados, seríamos más justos. Y esa norma nos la dio Jesús. No quiero hacer religión, simplemente es una norma de interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Los regímenes comunistas, los regímenes dictatoriales, siendo de un lado como de otro, tienen una legislación como las demás. Lo importante es cómo la aplican. Hacen más revolución y crean más igualdad. Jueces justos que legisladores cambiando leyes. Cómo se aplique la ley hace más revolución social que cambiando la ley. Porque la ley al final no hace nada, es un papel. Cómo se aplica la ley es lo esencial. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que tienes que darte cuenta es ser humano. Cuanto más humano y más técnico, mejor. A mí me viene muy bien todos los conocimientos que pueda acaparar, porque además te sirven para tener una visión más global, más conjunto, pero lo que intento aplicar la ley es así, siendo más humano. Buenas tardes. Decías que a los chavales les costaba mucho desarrollar el espíritu crítico, y entonces, y pensar de una manera crítica, pero también está que en esas edades el ser diferente les cuesta muchísimo. Entonces, ahí no solo es que no... En la lucha generacional que hablabas de los padres y tal... Claro, es que el problema que tenemos, a ver, como se puede imaginar, mi infancia en el colegio no fue especialmente fácil, es decir, yo era el collejas del colegio. Vamos, sobre todo por lo de Internet, digo. Ya, pero sí, lo único que ocurre es que lo que teníamos antes, lo tenemos ahora, pero ¿quién es el abusador del colegio? Pues el que mejor maneja Internet, ya no es necesario ser fuerte. Antes eras el cachas, ahora si eres el ingeniero informático, pues puedes acosar a cualquier persona sin necesidad de herramientas. A ver, el problema que tenemos en los colegios muchas veces con nuestros jóvenes es que no somos capaces de educar en el individualismo. Es decir, sale una peonza y todos tienen que comprar la peonza. Sale el fútbol y tiene que todo el mundo jugar al fútbol. Al final no somos capaces de valorar lo mismo las características de cada uno.
Claro, tampoco es unificar, ni simplemente es eso, es dentro del propio sistema educativo. A veces lo que tiene que valorarse, porque es muy contradictorio, ¿no? Es decir, en el ámbito tecnológico tenemos la integración. Todo el mundo tiene que estudiar lo mismo, todos están en la misma clase, pero luego, al final, dentro de la clase no se valora la individualidad de cada uno en respetar su forma de ser. Claro, los chavales no se sienten identificados, con lo mismo que mientras que en casa sí, en casa son los reyes de la casa, luego en el colegio tienen que seguir a la masa porque si no, no son aceptados. Bueno, pues ahí es donde tenemos que intentar que en el sistema educativo y luego nosotros en el sistema de nuestras casas, motivar a los niños para que al que es diferente aprendan a respetarlo como diferente. Claro, pero ¿cómo un ejemplo tan claro? El otro día estaba mi hijo tiene un amigo que es de color, claro, ¿de qué color va a ser? Y entonces el niño el otro día dijo, ay, no sé quién, mi amigo el negro, y dijo, ay, no, claro, si no lo dices con maldad, no tiene por qué ser malo. Y el problema es que a lo mejor estamos unificando conceptos y no estamos unificando ideas. Mi hijo ve normal, porque tiene una compañera oriental, tiene una compañera, tiene una amiga de color y tiene otro amigo de color. Al final, él ya las razas las ve normales, porque ya ha nacido con ellas, ya se ha educado con ellas. Entonces, ¿por qué tiene que respetar una terminología si al final no es despectiva? Entonces, muchas veces lo que tenemos que aprender es que comprendan, compartan la diferencia y no incurran en la corrección política, porque la corrección política es uniformidad y eso no tenemos que pensar todo lo mismo ni ser todos iguales. Entonces, lo que tenemos que intentar es motivarles a los niños que valoren también la individualidad, incluso empezando por la suya propia. Y sobre todo cuando son adolescentes, porque es cuando no se sienten contentos con nada. Pero ahí es donde yo creo que también hay una influencia de las empresas, porque compartir es más, ya lo dice Movistar. O sea, y todo esto es no es por nada. Pero los valores en la teoría de la educación es una cosa, pero después está el exterior y ahí hay muchas influencias. Claro, y está la avaricia, está el dinero, está todo eso. Nosotros, el WhatsApp, el valor que tiene es que ustedes imagínense que mañana viene un señor de WhatsApp y le dice a Gadis, mire, yo le puedo hacer una publicidad específica para todos los consumidores de Gadis que entran todos los días, porque saben quiénes entran todos los días en el supermercado. Los que entran solamente una semana y los que no han entrado nunca. Y la publicidad va distinta. Mientras no se permita utilizar eso, que en realidad ya lo están utilizando en una publicidad. Es decir, tú miras un hotel y al día siguiente vas a leer el periódico y te sale la publicidad del hotel que has mirado o de otros hoteles similares. Pero bueno, ya se está haciendo así. Pero mientras no se hace así y las campañas publicitarias tienen que ser uniformes, pues hay que intentar que todos los niños piensen igual para que yo ahora voy a vender un juguete y todos los niños quieran comprar ese juguete. Entonces, de ahí viene esa campaña económica para intentar que todos los niños piensen igual. Pero bueno, nosotros en casa lo que tenemos que intentar valorar es, cuando el niño tenga una afición, aunque sea rara, es motivársela y fundamentarse. Entonces, si consigues eso, el niño empezará, pues, oye, yo no juego al fútbol porque no me gusta, y le dices, oye, pues no pasa nada malo, al contrario, y todo eso. Y si le hacemos sentirse seguro de sí mismo, pues también entenderá, a veces, si eso no le gusta, no comprar una cosa. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta más? Pues, señores, muchísimas gracias. Ha sido un placer.